Aquí damos gracias a Dios porque nos reunimos en este momento para escuchar de su palabra. Pero primero vamos a colocar el tiempo en las manos del Señor. Así es que, por favor, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Oh Padre nuestro, nos presentamos delante de ti con un corazón agradecido siempre, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. En esta mañana, al acercarnos a tu palabra, Señor, te pedimos con humildad que abras nuestro entendimiento para ver más claramente la grandeza del amor de tu Hijo Jesucristo. Oh Padre, ayúdanos a no tomar el sacrificio de Jesús como una enseñanza o doctrina en nuestra mente, sino como un fuego dentro de nuestro corazón, algo que nos impulsa a vivir completamente para Él. Pedimos, Señor, que este mensaje despierte en nosotros gratitud, que quebrante nuestros corazones endurecidos y que renueve esos compromisos que una vez hicimos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, permítanme iniciar el mensaje esta mañana compartiendo una historia inspirada en aquellos relatos de los mártires de los primeros siglos. Y dice la historia que era un día muy especial, un día de fiesta allí en el Imperio Romano. Venían de todas las partes del imperio, venía una gran multitud y todos iban y convergían allí en el Coliseo romano. Más de 100,000 personas reunidas, y allí en el Coliseo, en el lugar más alto y cómodo, rodeado de toda la élite de Roma, estaba allí el emperador Decio. Todos estaban allí con la misma pasión, un mismo deseo: ver sangre, ver la sangre de sus semejantes. Ya habían presenciado duelos allí entre gladiadores y bestias salvajes, pero el acto final sería el más cruel. Mientras las fieras eran liberadas, un grupo de jóvenes cristianas fue empujado brutalmente al centro de la arena y por supuesto ellas temblaban, tenían miedo, eran frágiles, sabían lo que les iba a pasar, no había salida. Pero algo inesperado ocurrió. Una chispa misteriosa de fe se encendió en aquellas jóvenes y juntas se tomaron de sus manos, levantaron sus ojos al cielo y mientras las fieras se acercaban lentamente, comenzaron a cantar: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Una por una, sus voces
fueron silenciadas. Pero su muerte no fue un símbolo de derrota, sino de victoria, porque mientras sus cuerpos caían, su alabanza subía y se unía al coro eterno de los redimidos. Su canto era prueba de que hay un poder más fuerte que el miedo, una pasión más grande que la muerte, y esto es el amor de Cristo. Esto nos lleva a la pregunta: ¿de dónde les vino esa chispa de fe que las hizo superar todo temor? ¿De dónde vino esa fuerza que llevó a estas niñas a morir con valentía, pero sobre todo con tanta fidelidad? Mis hermanos, ¿y vieron la respuesta? Está allí en el cántico. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mis hermanos, los problemas de estas niñas se hubiesen resuelto ahí mismo, si hubiesen dicho, bueno, está bien, César es el Señor, Odecio es el Señor, pero no, ellas estaban absorbidas por el entrañable amor de Cristo, que no podían hacer otra cosa que morir para ellas mismas y morir para el mundo, antes que negar a aquel que murió por ellas. Y con esta introducción vamos a tocar el tema. De esto se trata el tema que quiero compartir esta mañana con ustedes. Lo que queremos mostrar y resaltar en el estudio, y obviamente tenemos nuestro texto base, es esa chispa de fe, esa fuerza que llevó a esas jovencitas a superar todo temor y que nos recuerda que el amor de Cristo debe ser el impulso que controle o que controla nuestras vidas, el amor de Cristo. Ahora bien, mis hermanos, hoy tenemos el privilegio como iglesia de compartir la cena del Señor. Y vamos a recordar no solamente el cuerpo molido y la sangre derramada por nosotros, sino lo que esto significa para nuestras vidas en el presente. Cuando digo molido, y aclaro, esta idea se refiere al intenso sufrimiento físico y emocional que Jesús soportó. Esa palabra molido lo utiliza allí Isaías, más adelante lo mencionaremos. Entonces, este mensaje, mis hermanos, es un mensaje sencillo, profundo y radical. Así como el amor de Cristo lo llevó a Él a morir por nosotros, ahora ese mismo amor debe llevarnos a nosotros a vivir y, si es necesario, a morir por Él. John Piper, teólogo, pastor conocido, autor de muchos libros, tengo algunos de ellos, en un libro que él tituló La Pasión de Jesucristo, allí menciona 50 razones por las que Cristo sufrió y murió. Y una de las razones que él menciona allí en su libro fue mostrar su propio amor por nosotros, el amor de Cristo por nosotros. Y dice John Piper, abro comillas, la muerte de Cristo no solo es la demostración
del amor de Dios, sino también la suprema expresión del propio amor de Cristo por todos los que reciben ese amor como un tesoro. Termina allí la cita. Bien, vamos entonces a nuestro texto base de este mensaje. Lo encontramos allí en la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo. Acompáñenme allá, capítulo 5. Y vamos a leer solamente 2 versículos base, 14 y 15. Dice así la palabra: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Con base entonces en estos 2 versículos, los invito a que me acompañen a ver 3 puntos en el desarrollo de este mensaje que hemos titulado El amor que nos apremia. El amor que nos apremia. Quiero explicar por qué este título. Significa que el amor de Cristo es tan poderoso y tan envolvente que influye fuertemente en la forma en que nosotros vivimos como creyentes. La frase se interpreta como una motivación profunda para vivir para Cristo, y ya que su sacrificio en la cruz impacta la vida de todos nosotros o de todos los que creemos en Él. Y esa palabra apremia, en la Reina Valera dice constriñe. ¿Esto qué implica? Es una fuerza impulsora, es una influencia poderosa. En este contexto, entonces, el amor de Cristo, digamos que no es como una obligación externa, sino una fuerza interna, esa chispa de fe de la que mencionamos con la historia inicial, esa chispa de fe que nos motiva como creyentes a vivir de manera diferente para honrar a aquel que murió por nosotros. Y por supuesto tenemos una idea principal. La idea principal del mensaje esta mañana: el amor de Cristo demostrado en su muerte por nosotros debe impulsarnos a dejar de vivir para nosotros mismos y movernos a vivir completamente para Él. Nos impulsa. Bien, vamos a ver el primer punto. El amor de Cristo es una fuerza que nos mueve. Allí frente a la letra A pueden colocar fuerza transformadora. Bien, queda claro, mis hermanos, que vamos a hablar no del amor de nosotros a Cristo. Ya lo conocemos y pues obviamente lo mencionamos frecuentemente y la palabra lo menciona, el amor de nosotros a Cristo. Hoy vamos a ver el amor de Cristo hacia nosotros. ¿Qué es ese amor? Ese amor no es un concepto, es una fuerza transformadora. ¿Qué tipo de amor es este? Un amor que apremia, que constriñe, que empuja, urge, insta, impulsa. Ese amor, dice Pablo, ese amor que llevó a Jesús allí a la cruz,
Miremos en Efesios 5:2. Vamos a ver ahí en Efesios. Dice, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y miremos allí mismo en el capítulo 5 más adelante, del versículo 25, cuando dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. No fue entonces una muerte impersonal. No, fue una entrega voluntaria y amorosa por ti y por mí. Nuevamente menciono a John Piper, también en este mismo libro. Él dice lo siguiente, abro comillas, seguramente este es el modo en que debemos entender el sufrimiento y la muerte de Cristo. Ambas tienen que ver conmigo. Termina allí la cita. Este texto base nos enseña que Cristo sufrió y murió no solamente para mostrar el amor del Padre, sino también para mostrar su propio amor por nosotros. O sea que no es solamente Dios nos amó y nos dio a su Hijo, es que su Hijo nos amó y se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Quiero decir algo sobre este amor y vamos a profundizar un poco. Así es que frente a la letra B podemos colocar explorando toda su dimensión. Toda su dimensión. Entonces quiero mostrarles lo que dice Pablo al usar exactamente esa misma frase, el amor de Cristo. Allí mismo en Efesios capítulo 3, vamos a leer del versículo 17 al 19. Recuerden, estamos explorando toda la dimensión, parte de esa dimensión del amor de Cristo por nosotros. Y dice así, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esta es una oración que Pablo está haciendo a la iglesia allí en Éfeso. Y él dice, cuando ora por la iglesia, no solo desea que conozcan el amor de Cristo, él quiere que lo exploten, lo exploren en toda su dimensión. Imagina entonces, mi hermano, lo siguiente. Imagina que estás allí frente a un océano y no hay riberas, no vemos tierra por ningún lado. No hay orillas. Y ahora escucha cómo Pablo describe ese océano en 4 dimensiones: la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Pero estamos hablando es del amor de Cristo. Entonces vemos la dimensión de la anchura de su amor. Es tan amplia que alcanza a toda lengua, tribu y nación. No hay persona demasiado lejana
ni caso perdido para que la anchura del amor de Cristo le llegue. La longitud de su amor desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad futura, su amor te ha sostenido y te sostendrá. Es un amor que jamás expira. La altura de su amor, desde nos levanta, nos hace sentar allí en los lugares celestiales con Cristo. Esa es la conversión, a ser hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Y la profundidad de su amor descendió hasta lo más bajo, tomó forma de siervo, cargó nuestra vergüenza y bebió hasta el fondo la copa del castigo que era para nosotros. No hay pozo tan hondo donde su gracia no pueda alcanzarte. Y así, este amor que sobrepasa todo conocimiento nos llena hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Mis hermanos, hermano, hermana, cuando entiendes este amor, no te queda otra opción que vivir para Él. Vivir para Él. Lo que Pablo quiere transmitir aquí es que el amor de Cristo debe ser ese impulso que controla nuestras vidas. El amor de Cristo debe ser ese motor o esa fuente para vivir una verdadera vida cristiana. Y el primer ejemplo lo tenemos aquí. El mismo Pablo nos da un ejemplo con su vida de esto que les estoy compartiendo. Cuando leemos toda la segunda carta de Pablo a los Corintios, vemos allí, o vamos a encontrar allí dentro del texto, que la iglesia en Corinto, allí había una tensión por causa de Pablo dentro de la iglesia de Corinto. Había personas dentro de la iglesia que tenían problemas con Pablo, con su autoridad y con su predicación. Pero ¿saben lo que hizo Pablo? ¿Cómo respondió Pablo a esa tensión? Siguió predicando con la misma pasión, con la misma intensidad, con limpia conciencia. ¿Y por qué? Él mismo lo dice, porque el amor de Cristo me apremia. No voy a parar de predicar, dice Pablo, aunque algunos vean esto como una locura. Y Pablo dice, y yo tomo también estas palabras para mí, dice, el amor de Cristo me apremia, me constriñe para seguir viviendo para Él y para el bien de ustedes. Hermano, hermana, yo quiero que profundices un poco más en esto. Porque es triste, mis hermanos, ver cada día más personas que se apartan de la fe. Conocen de la fe y se apartan de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque en este mundo de tantas tentaciones, de tantas pruebas, escuchen, la voluntad, la fuerza de voluntad no es suficiente. No es suficiente el temor al castigo. Esos pilares no pueden sostener nuestra fe en un mundo tan cruel como el que estamos viviendo. Tienen que tomarlo de la mejor forma. La fuerza de voluntad no es suficiente y tampoco es suficiente el temor al castigo.
La Biblia nos enseña, y obviamente la experiencia nos confirma, que lo que nos controla y nos da el impulso para seguir una milla más es precisamente el amor de Cristo por nosotros, aquel que nos amó y se dio por nosotros. Un comentarista dice lo siguiente, abro comillas: no es el temor al infierno, ni el deseo de recompensa, ni una preocupación para ser aceptados lo que mueve o empuja a los creyentes a llevar a cabo sus deberes. Es el amor eterno de Cristo lo que nos apremia. Pero de pronto alguien piensa aquí hoy, escuchando este mensaje, dice, de pronto lo que pasa es que yo reconozco que no he respondido como debiera al amor de Cristo. ¿Han pensado en algún momento? O en este momento pueden estar pensándolo. Si yo hago tal cosa, yo hago el esfuerzo de venir, hago esto, aquello, pero no he respondido como debiera al amor de Cristo. Escucha esto, mi hermano, mi hermana. El amor, ese mismo amor de Cristo que te empuja a vivir para Él, es el mismo amor que te levanta para que tú sigas luchando por Él. Es el mismo amor. ¡Qué gran amor! Si nosotros queremos que el amor de Cristo nos apremie, nos empuje, nos urja, entonces nosotros necesitamos pensar más en ese amor. Necesitamos meditar más en el alcance de ese amor. Esa es la invitación ahora, a pensar, a meditar en eso. Creer es también pensar. ¿Quieres que el amor de Cristo te apremie, te empuje? Hay algo que te corresponde hacer: seguir pensando, seguir meditando, seguir profundizando, como dice Pablo allí en Romanos 12, 1, 2. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante ¿qué? La renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Allí verifiquen cuál es la voluntad de Dios mediante la renovación de su mente. En eso debemos pensar, que esa transformación que nos lleva a entregar a nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Él, sea el resultado de una renovación de la mente. Yo soy transformado, yo le entrego mi cuerpo a Él, porque mi mente ha sido renovada. Esa es la premisa. Y hay algo más. Vamos al segundo punto. Su muerte es nuestra muerte y su resurrección nuestra nueva vida. Recordemos la idea principal, mis hermanos. El amor de Cristo, demostrado en su muerte por nosotros, debe impulsarnos a dejar de vivir para nosotros mismos y movernos a vivir completamente para Él. Frente a la letra A,
Pueden colocar allá, Cristo nos amó y se entregó. Vamos allí a nuestro texto base. En la segunda parte del versículo 14 y el 15 dice, uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, uno murió por todos. Pablo, bueno, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, quiere que nosotros pensemos, quiere que nosotros recordemos, que nosotros meditemos una y otra vez en esa verdad. Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa esto? Y ahí viene el versículo 21 del mismo capítulo 5. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, y esto lo sabemos, pero vale la pena recordar, Jesús, él, pues obviamente nunca cometió pecado, pero fue tratado como pecador por ti y por mí, que éramos pecadores, para que nosotros fuéramos tratados como si no hubiésemos pecado. Él murió para eso. Cristo cargó allí sobre sus hombros la maldición que nosotros debíamos llevar. Cristo fue castigado en nuestro lugar. Acompáñenme allí al libro de Isaías, que les mencionaba al comienzo. Isaías 53, versículo 4 al 6, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades y por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Escuchen, mis hermanos, ¿qué nos lleva esto que acabamos de leer a la reflexión? ¿Qué reflexionamos allí? Mis hermanos, nosotros nunca tendremos la más mínima idea de lo que le costó a Jesús llevar en ese madero todos los pensamientos lujuriosos que tuvimos esta semana. Por decir un periodo. Nosotros nunca tendremos idea de lo que le costó a Jesús llevar en el madero todos esos sentimientos de amargura y de odio que albergamos allí en los lugares más profundos de nuestros corazones. Nosotros nunca sabremos lo que Él tuvo que soportar en silencio por esas palabras mentirosas y dañinas que salieron por nuestra boca. Nosotros nunca tendremos la idea de los dolores que Él tuvo que soportar por nuestra idolatría, por nuestra desobediencia, por nuestros continuos actos que apagan nuestra fe. ¿Saben por qué? Nunca lo sabremos.
porque Él fue herido, molido, afligido y castigado en nuestro lugar. Tú y yo no tendremos nunca idea de lo que significa pagar, porque Jesús ya pagó por nosotros. Como dice Juan 15:13, todo por amor. Dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene el amor de Cristo demostrado allí por nosotros en la cruz? Entonces vamos al punto B, y es nuestra unión con Cristo. Una vez más vamos a leer aquí versículo 14, al final. Dice, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren lo que dice el texto. Por consiguiente, todos murieron como resultado de que Cristo murió por nosotros, los creyentes. Entonces, todos morimos. ¿Cómo así? Pues sí, hay que explicar esta parte. Lo voy a explicar. Bueno, de todos los misterios que encontramos en la Biblia, hay un misterio allí, tal vez de los misterios más gloriosos, que define tu identidad y la mía. Y ese misterio es el de la unión que tenemos con Cristo. Mi hermano, mi hermana, ¿quieres saber qué es lo que te define? No es lo que hiciste en el pasado. Lo que te define es esto. Tú estás en Cristo. Y nosotros, al estar en Cristo, estábamos allí cuando Él murió en la cruz. Y nosotros morimos con Él. ¿Y sabe qué implicación tiene esto? Como nosotros morimos con Él, ya el pecado no nos puede reclamar. Ya no hay condenación, porque la condenación que tú y yo merecíamos, Jesús la absorbió allí en la cruz. Y no solamente eso, estamos unidos a Cristo de una manera vital. ¿Qué significa esto? Pues recuerden lo que dice la palabra. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, las ramas. Nosotros estamos unidos a Cristo de tal forma que la vida de Cristo debe correr por nuestras venas. Miren, cuando nosotros morimos con Cristo, esto significa el fin de una vida que fue controlada y gobernada por el pecado. Ya no más. ¿Saben por qué? Porque morimos con Cristo al pecado. Por eso dice Pablo allí en Romanos 6, 1, 2. ¿Qué dice Pablo allí? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Queda claro. De modo que el morir con Cristo en la cruz, unidos a Él, significó no solamente que Él cargó la maldición
en la cruz y ya nosotros somos absueltos, sino que también significó el fin de una vieja vida gobernada por nuestros deseos. Pero quiero llamar la atención también aquí al final del versículo 15, que dice allí, para aquel que murió y resucitó. Porque aquí viene esa otra parte de la historia. Cuando Cristo fue resucitado, nosotros también estábamos unidos a Él. Morimos con el pecado, con Él, al pecado, y resucitamos en Cristo a una nueva vida. De modo que eso es lo que ha hecho el amor de Cristo. No solamente nos ha llevado a morir a una vieja vida controlada por los deseos, sino que nos ha llevado y nos ha despertado a una nueva vida que se caracteriza por esto, el poder de su resurrección. Mis hermanos, escuchen esto, muchas veces nosotros vivimos vidas mediocres. Sé que la palabra suena fuerte, pero es una realidad. Muchas veces vivimos vidas mediocres porque se nos olvida lo que somos y lo que tenemos. Se nos olvida. Me pasa lo de la ancianita, que sus hijos la dejaron y se fueron los hijos a Nueva York a estudiar y a hacer sus vidas. Pasaron algunos años y los hijos tuvieron ese recuerdo de mamá y le enviaron un pasaje para que se fuera ella a Nueva York. Estamos hablando del año 1900, o sea que este pasaje era en barco. La señora pues vio el regalo de sus hijos y bueno, dijo, voy para el viaje, pero ella dijo, bueno, es un viaje que dura más o menos 8 días. Yo me voy a provisionar, y sacó allí sus ahorritos y compró galletas y queso. Dijo, con eso me sostengo. Y bueno, iba en el barco y comiendo galletas y queso. Ya llevaba 3 días, pero cansada de comer y además se le acabó la provisión. Se le acabaron las galletas, se le acabó el queso. Todavía faltaban muchos días de viaje. Dijo, no, me voy a humillar. Y se fue donde el capitán y dijo, capitán, si quiere yo le barro todo el barco, le lavo los baños, hago lo que sea por la comida, por un poco de comida. Y el capitán le dijo, señora, déjeme ver su pasaje. ¿Viste? Es cuando lo miró le dijo, señora, este pasaje es VIP, es para gente importante. Very important persons. Usted puede comer aquí caviar, todo lo que quiera, lo mejor del barco. Con este pasaje usted puede comer todo lo que sea. Ella estaba viviendo una vida mediocre y miserable en aquel barco porque ignoraba lo que ella tenía. Ya muchos creyentes viven una fe mediocre olvidando la riqueza espiritual de estar unidos a Cristo. Estamos llamados a vivir una vida resucitada, una vida VIP. Estamos unidos con Cristo, lo mejor. Y si no vives para Cristo, y si vives para ti, vas a tener que revisar tu cristianismo. Porque si eres cristiano, el amor de Cristo debería apremiarte, urgirte, empujarte, obligarte de tal forma que tú digas, en mi vida se va a hacer lo que Él diga. Terminamos allí con el punto 3. Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel
que murió y resucitó por nosotros. Recordemos la idea principal. El amor de Cristo demostrado en su muerte por nosotros debe impulsarnos a dejar de vivir para nosotros mismos y movernos a vivir completamente para Él. Aquí quiero hacer dos aclaraciones sobre esto de que murió por nosotros para que nosotros vivamos para Él. La primera aclaración, allí como punto A, es un asunto de autoridad. Dice Pablo que Él resucitó, o sea que nosotros no le servimos, y lo sabemos, a un Cristo muerto, le servimos a un Cristo vivo. Porque después de morir por nosotros, al tercer día, el Padre le levantó allí de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre. Toda nuestra vida, toda nuestra lealtad debe ser para aquel que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y la segunda aclaración, que es el punto B, es una fuerza que apremia, una fuerza que apremia. Yo vivo para Él porque ese amor que Él demostró allí en la cruz me apremia a amarle con devoción, con todo mi ser, aquel que murió y resucitó por mí. Así es que, mi amado hermano, hermana, no es cristiano simplemente el que deja de vivir egoístamente y comienza a vivir para otros. No, es cristiano aquel que vive para Cristo. Un teólogo del siglo XIX, Charles Hodge, dice sobre esto: un cristiano es una persona tan sensible al amor de Cristo que se ve constreñida a hacer de su voluntad la regla de su obediencia y de su causa el propósito de su existencia. Termina allí la cita. En conclusión, mis hermanos, ¿qué nos mueve realmente? Repito, la vida cristiana no se sostiene solo con la fuerza de su voluntad, no se mantiene solo por el temor al castigo. Lo que da poder real es nuestra entrega a Cristo, al amor de Cristo. Lo que no puede hacer la voluntad, lo que no logra el temor, lo logra el amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Querido hermano, hermana, termino allí con unas preguntas. 3 preguntas para que respondan en sus mentes de aquí en adelante. ¿Qué parte de tu vida aún no has rendido a aquel que te amó hasta la cruz? ¿Qué parte de tu vida aún no has rendido? ¿Qué áreas siguen girando en torno a ti? ¿Qué decisiones estás tomando sin pensar en Él? Mis hermanos, el amor de Cristo demostrado en la cruz debe impulsarnos a vivir completamente para Él. La cruz no solo
nos reconcilia con Dios, también redefine el propósito de nuestra vida. Cristo murió por nosotros y ahora nosotros vivimos para Él. Esa es la respuesta radical del amor que nos apremia. Amén. Tenemos nuestros rostros. Oh, Padre glorioso, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este mensaje que acabamos de compartir, donde recordamos que la causa de la muerte y de la resurrección de tu Hijo Jesucristo fue una obra de un exclusivo y gran amor. Gracias, Señor, porque la muerte en la cruz de Jesucristo fue una entrega completa, una entrega que produjo sobre nosotros, sin merecerlo, grandes efectos positivos para nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese amor incomparable, por ese amor tan profundo de Jesús, que no solo le llevó allí a la cruz, sino que es un amor que nos apremia, que nos impulsa, que nos empuja a dejar de vivir para nosotros mismos y vivir completamente para Él. Gracias, Señor. Gracias porque ese amor de Cristo por nosotros se constituye en ese motor, en esa fuente para vivir la vida cristiana de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.